El silencio tiene un peso específico. Para algunos, es una losa que aplasta el pecho. Para mí, siempre ha sido una manta de seda, fresca y ligera, que me envuelve cuando cierro la puerta de mi apartamento al final del día. Me llamo Lidia. Acabo de cumplir 32 años, y mi vida se mide en hojas de cálculo, balances trimestrales y en la exquisita tranquilidad de saber que, dentro de estas 4 paredes, nadie me va a pedir nada que no quiera dar. Ese martes no era diferente a otros. Había salido de la firma de auditoría a las 8 de la noche, con los ojos ardiendo por la luz fluorescente y la satisfacción de haber encontrado un error de $70,000 en las cuentas de un cliente corporativo. Me acababan de ascender a auditora senior. Mi jefe, un hombre de pocas palabras, me había estrechado la mano y dicho, «Buen trabajo, Lidia. Eres la única persona aquí que ve lo que otros ignoran». Llegué a casa, dejé las llaves en el cuenco de cerámica azul que compré en un mercado de artesanías hace 2 años y me quité los tacones. El sonido de mis pasos descalzos sobre la madera laminada era mi música favorita. Me serví una copa de vino tinto, uno barato pero decente, y me dejé caer en el sofá. Justo cuando mis músculos empezaban a entender que la jornada laboral había terminado, el teléfono vibró sobre la mesa de centro, rompiendo el hechizo. La pantalla iluminada mostraba una sola palabra, suficiente para tensar cada nervio de mi espalda, mamá. No contesté al primer timbre. Ni al segundo. Me quedé mirando el aparato como si fuera una bomba de tiempo. Aprendí hace mucho, mucho tiempo, que las llamadas de Rocío, mi madre, nunca eran para preguntar cómo estás, hija, o comiste bien hoy. Sus llamadas eran transacciones emocionales donde yo siempre terminaba en números rojos. Finalmente, deslicé el dedo por la pantalla. Hola, mamá, dije, tratando de mantener un tono neutral, profesional, el mismo que usaba con clientes difíciles. Lidia, ¿por qué tardas tanto en contestar? Llevo llamándote toda la tarde. Su voz no tenía calidez, solo esa mezcla perpetua de queja y acusación. Estaba trabajando, mamá. Acabo de cruzar la puerta. ¿Qué sucede? ¿Están bien tú y papá? Es la computadora otra vez. Tu padre intentó abrir un correo que decía que se ganó una lotería en Nigeria y ahora la pantalla está llena de ventanas con mujeres desnudas que no se cierran. Necesitamos que vengas a arreglarlo. Ya. Suspiré, frotándome la sien con la mano libre. Mamá, son las 9 de la noche. Vivo a 40 minutos sin tráfico. Puedo intentar guiarte por teléfono, o puedo ir el fin de semana. Ay, no seas así, me interrumpió, y pude escuchar el chasquido de su lengua. Sabes que yo no entiendo esas cosas del demonio. Además, hace semanas que no vienes a visitarnos. Tu hermana vino ayer y trajo un pastel de 3 leches delicioso que hizo ella misma. Ahí estaba. La comparación. Sutil como una navaja de papel, pero igual de cortante. Mamá, Marisol no trabaja. Tiene tiempo para hornear pasteles y visitar a media tarde. Yo trabajo 10 horas al día. Me acaban de ascender, por cierto. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Esperé un felicidades, un en serio, algo. Bueno, trabajas porque quieres, Lidia, dijo finalmente, con desdén. Nadie te manda a obsesionarte tanto con el dinero y la carrera. Una mujer debería tener otras prioridades. En fin, ¿vienes o no? Tu padre está muy nervioso y dice que el virus se va a comer sus archivos del fútbol. Miré mi copa de vino intacta. Miré la sombra que proyectaba la lámpara sobre la pared vacía. Voy el sábado, mamá. Hoy no puedo. Y diles que desconecten el internet por ahora. Colgué antes de que pudiera replicar o lanzarme otra de sus dagas pasivo-agresivas. Me quedé mirando la pantalla negra del teléfono, viendo mi propio reflejo cansado. Hace 2 semanas fue mi cumpleaños número 32. Nadie de esa casa me llamó. Solo recibí un mensaje de texto automático de mi dentista y una tarjeta electrónica de recursos humanos. Sin embargo, el mes pasado, para el cumpleaños 35 de Marisol, mis padres organizaron una fiesta en el jardín con mariachis, carpa y catering. Soy la hija que arregla el wifi.
La hija que presta dinero cuando la pensión no llega a fin de mes. La hija que se supone que es fuerte, independiente y solitaria, la que no necesita nada. Soy la sombra que sostiene la lámpara para que otros brillen. Y esa noche, en la soledad de mi sala, me di cuenta de que estaba harta de ser un personaje secundario en mi propia historia. Para que entiendan por qué una simple llamada sobre una computadora averiada me dolía tanto, tengo que llevarlos al pasado. No es un viaje agradable, pero es necesario. Tienen que ver las cicatrices para entender la herida final. Retrocedamos 16 años. Yo tenía 16 y Marisol 19. En nuestra cultura, los 15 años son un rito de paso sagrado, la transformación de niña a mujer. La fiesta de quinceañera de Marisol fue un evento faraónico que todavía se comenta en las reuniones familiares. Recuerdo el vestido, un merengue de tul rosa pálido con incrustaciones de cristal que costó más que el salario de 3 meses de mi padre. Alquilaron el salón de eventos del Club de Leones, contrataron una banda en vivo y hubo comida para 200 personas. Recuerdo a mi padre, Gustavo, llorando a lágrima viva mientras bailaba el vals con ella, susurrándole al micrófono que ella era su princesa de cristal, su orgullo, su luz. Marisol sonreía, radiante, acostumbrada a ser el centro del universo. 3 años después, cuando yo cumplí 15, la atmósfera en casa era muy diferente. Unas semanas antes de mi cumpleaños, me atreví a preguntar tímidamente durante la cena qué haríamos. Mi madre estaba lavando los platos y ni siquiera se dio la vuelta. El sonido del agua golpeando el metal del fregadero llenó el silencio. «Ay, Lidia, sabes que la situación está muy difícil», dijo, con ese tono de mártir que había perfeccionado. «Acabamos de comprarle el coche a tu hermana. Lo necesita para ir a la universidad, ya sabes que diseño de interiores requiere que cargue maquetas y materiales. No podemos gastar en fiestas superfluas ahora. Pero, solo quería una cena pequeña, quizás invitar a un par de amigas». «No seas egoísta, mija», intervino mi padre, sin levantar la vista de su periódico. «Tu hermana está construyendo su futuro. Tenemos que priorizar. Vamos a pedir unas pizzas y refrescos, ¿vale? Y tu tía Berenice vendrá a saludar». Pizzas. Mientras Marisol conducía un Volkswagen nuevo que supuestamente era vital para una carrera que nunca ejerció, yo celebré mis 15 años comiendo pizza de pepperoni tibia en el patio trasero, espantando moscas, mientras mis tíos bromeaban sobre cómo yo era la machorra de la familia porque prefería leer libros de matemáticas que maquillarme. «Lidia es la inteligente, Marisol es la bonita», decían. Como si fuera un consuelo. Como si la inteligencia fuera un premio de consolación para los que no nacieron con la gracia divina de ser encantadores. El sábado, cumpliendo mi promesa como la hija obediente que todavía intentaba ser, conduje hasta la casa de mis padres. Al entrar, el olor a naftalina, frijoles refritos y humedad antigua me golpeó. Era el olor de mi infancia, un olor que solía significar seguridad, pero que ahora me provocaba una extraña ansiedad en el pecho, una opresión que no desaparecía hasta que me iba. Caminé por el pasillo hacia la sala y me detuve frente a lo que yo llamo, con sarcasmo privado, el muro del orgullo. Es una pared en el pasillo principal llena de marcos dorados y fotos profesionales. Ahí estaba Marisol en su graduación, sonriendo con su toga y birrete, hermosa. Ahí estaba Marisol el día de su boda con Esteban, luciendo radiante como una modelo de revista nupcial. Ahí estaba Marisol sosteniendo a su primer hijo, Tomás, en una foto de estudio con luz suave. Ahí estaba Marisol con su segundo hijo, Josué, en el bautizo. Busqué mi rostro. Mis ojos recorrieron la pared de arriba abajo. Había una sola foto mía. Era pequeña, de tamaño cartera, metida en un marco de plástico barato en la esquina inferior izquierda, medio oculta detrás de una planta de helecho artificial. Era de mi graduación de la preparatoria. Salía con los ojos medio cerrados por el sol y el marco estaba un poco chueco. No había fotos de mi graduación universitaria con honores. No había fotos de mi maestría en finanzas. Ese día, el día que recibí mi título de maestría, mis padres no pudieron ir a la ceremonia porque a Marisol le dio una gripe estomacal leve y necesitaba sopa de mamá y ayuda con los niños.
Yo recibí mi diploma sola, caminé por el escenario, miré hacia el público buscando caras conocidas y solo vi extraños. Lidia. La voz de mi padre me sacó de mis pensamientos oscuros. Qué bueno que llegas. Esta cosa del demonio no me deja ver los resultados del fútbol y me va a dar un infarto. Entré a la sala. Mi padre estaba sentado en su sillón reclinable de cuero sintético desgastado, golpeando el ratón de la computadora contra la mesa auxiliar como si fuera un martillo. Mi madre estaba tejiendo en el sofá, rodeada de ovillos de lana azul. Hola, papá. Hola, mamá, dije, dejando mi bolso sobre una silla. Tu hermana llamó hace rato, dijo mi madre sin levantar la vista de las agujas, sus dedos moviéndose con rapidez mecánica. Dice que los niños te extrañan. Deberías pasar a verlos más seguido. Pobre Marisol, está tan cansada. ¿Cansada de qué, mamá? Tiene niñera 2 días a la semana y los niños van al colegio todo el día. De ser madre, Lidia. Es el trabajo más duro del mundo. Tú no entiendes por qué, bueno, ya sabes. Porque estás sola y solo te preocupas por ti misma. Me mordí la lengua hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Me senté frente a la computadora y empecé a correr el antivirus, borrando las ventanas emergentes que mi padre había instalado por su propia incompetencia tecnológica. Mientras trabajaba, escuchaba sus conversaciones de fondo. Todo giraba en torno a Marisol. Marisol esto, Marisol aquello. Marisol quería cambiar las cortinas. Marisol estaba triste. Marisol era una santa. Yo era invisible. Yo era solo el servicio técnico gratuito que venía los sábados. Hace unos 6 meses, antes de que todo el infierno se desatara y mi vida cambiara para siempre, fui a cenar a casa de Marisol. En ese entonces, vivían en una zona exclusiva de la ciudad, en una de esas casas modernas que parecen sacadas de una revista de arquitectura, todo blanco, beige, cristal y acero. Una casa que gritaba éxito, pero que carecía de calor. Marisol estaba casada con Esteban, un hombre guapo, carismático, con una sonrisa de vendedor de autos usados que trabajaba en bienes raíces de lujo. Tenían la vida perfecta. El coche europeo en la entrada, las vacaciones en Tulum, la ropa de marca. O eso era lo que todos creían. Esa noche, el ambiente estaba raro. La casa olía a un perfume floral demasiado intenso, como si alguien hubiera rociado un frasco entero de ambientador barato para cubrir un olor a podredumbre. Mis sobrinos, Tomás de 7 años y Josué de 4, corrieron hacia mí en cuanto crucé la puerta de roble macizo. Tía Lidia. Gritó Josué, lanzándose a mis piernas con la fuerza de un proyectil de amor. Hola, monstruos. Me agaché para abrazarlos, aspirando el olor a champú de niños y galletas. Eran lo único puro, lo único verdaderamente inocente en esa familia. Los adoraba con toda mi alma, tal vez porque en sus ojos veía la misma necesidad de validación y atención que yo tenía a su edad. Tía, ¿me ayudas con la tarea de matemáticas? Preguntó Tomás, mirándome con ojos grandes y serios. Mi papá dice que no tiene tiempo porque está haciendo negocios y mamá dice que los números le dan migraña. Claro que sí, campeón. Después de cenar revisamos esas sumas. Durante la cena, la tensión se podía cortar con un cuchillo de carne. Marisol bebía vino blanco con demasiada rapidez, rellenando su copa cada vez que bajaba 1 centímetro. Esteban apenas miraba a su esposa, estaba pegado a su teléfono móvil, sonriendo a la pantalla de vez en cuando, tecleando mensajes rápidos por debajo de la mesa. Esteban, deja el celular, por favor, dijo Marisol con una risa nerviosa, tintineando su tenedor contra el plato. Lidia está aquí. Es de mala educación. Es trabajo, Marisol. Alguien tiene que pagar por todo este vino caro que te tomas como si fuera agua, respondió él sin levantar la vista, su voz fría y despectiva. El silencio que siguió fue brutal. Mi madre, Rocío, que también estaba allí invitada, intervino rápidamente, su instinto de negación activándose al máximo. Ay, Esteban, siempre tan trabajador, tan responsable. Marisol, hija, sírvele más carne a tu marido. Se ve flaco, necesita energía.
Miré a mi madre con incredulidad. Esteban acababa de insultar a su hija en su propia mesa, frente a invitados, y ella le pedía que le sirviera más comida. Era la dinámica de siempre, mantener las apariencias a cualquier costo. Después de la cena, mientras ayudaba a Tomás con sus sumas y restas en la isla de granito de la cocina, el niño bajó la voz y me susurró: «Tía Lidia, ¿por qué papá y mamá gritan tanto por las noches?». Se me rompió el corazón en 1000 pedazos. Acaricié su cabello suave. A veces los adultos se olvidan de usar su voz de adentro, mi amor. Tienen problemas de grandes. No es culpa tuya, ¿me oyes? Nunca es culpa tuya. Cuando me despedí esa noche, Marisol me acompañó a la puerta. Se tambaleaba un poco por el alcohol. Sus ojos estaban rojos, el maquillaje corrido en las esquinas. «Qué suerte tienes, Lidia», me dijo, arrastrando las palabras, con una mezcla de envidia y tristeza. «Llegas a tu casa, te quitas los zapatos y nadie te exige nada. Nadie te miente. Nadie te engaña. ¿Esteban te está engañando?». Pregunté directamente, sujetándola por los hombros. Ella soltó una carcajada amarga que sonó más como un sollozo. «Todos los hombres lo hacen, ¿no? Al menos él paga las cuentas. Al menos me da esta casa. Mamá dice que tengo que aguantar. Que una mujer divorciada es un fracaso social. Que tengo que ser inteligente y mirar hacia otro lado». La abracé, pero su cuerpo estaba rígido. No quería consuelo, quería validación de su martirio. Me fui de esa casa sabiendo que el cristal estaba a punto de romperse y que cuando lo hiciera, los fragmentos nos cortarían a todos. El colapso no fue gradual. Ocurrió un martes a las 3 de la mañana, de golpe, brutal y definitivo. Mi teléfono sonó como una alarma de incendio en la oscuridad de mi habitación. Era Marisol. Al contestar, con la voz pastosa por el sueño, solo escuché un llanto desgarrador, de esos que te hielan la sangre porque suenan más a un animal herido de muerte que a una persona racional. Se fue. Se fue y se llevó todo. Gritaba entre hipidos y falta de aire. ¿Quién se fue? Marisol, cálmate. Esteban. Se largó. Llegué a su casa en 20 minutos, rompiendo todos los límites de velocidad, con el pijama debajo del abrigo. La puerta principal de la mansión estaba abierta de par en par, oscilando con el viento nocturno. Adentro, parecía que había pasado un huracán de categoría 5. Cajones abiertos y volcados en el suelo, papeles volando, jarrones rotos, ropa tirada por las escaleras. Encontré a Marisol sentada en el suelo frío de la cocina, abrazada a una botella de tequila medio vacía. Los niños, gracias a Dios, estaban durmiendo en sus cuartos con la puerta cerrada, ajenos al desastre que acababa de destruir su mundo. ¿Qué pasó?, le pregunté, arrodillándome a su lado entre los cristales rotos. Esteban, sollozó, levantando la cara hinchada. Tenía otra familia. No una amante, Lidia. Otra familia completa. Una mujer y un bebé en otra ciudad a 2 horas de aquí. Me lo confesó hoy. Dijo que ya no podía mantener las 2 vidas. Hizo las maletas y se fue con ella. ¿Y el dinero?, pregunté, mi mente de auditor activándose automáticamente ante la crisis. Las cuentas, revisé la banca en línea antes de que bloqueara mi acceso. Están en ceros. Canceló las tarjetas de crédito. Se llevó los ahorros conjuntos. No pagó la hipoteca del mes pasado. No tengo nada, Lidia. Nada. A los 10 minutos llegaron mis padres. Mi madre entró gritando, haciendo un espectáculo de dolor mayor que el de la propia víctima, como si la tragedia le hubiera ocurrido a ella. ¡Ay, mi niña! Mi pobre princesa. Rocío se tiró al suelo dramáticamente a abrazar a Marisol. ¿Qué vamos a hacer? Ese desgraciado. Yo sabía que tenía mirada de traidor. Mi padre, Gustavo, estaba pálido como un fantasma. Caminaba de un lado a otro de la cocina, pasándose la mano por el poco pelo que le quedaba. El que dirán, murmuraba, como un mantre. ¿Qué van a decir en el club? ¿Qué van a decir los vecinos cuando vean el camión de mudanza?
Esto es una vergüenza para el apellido. Nadie estaba pensando en soluciones prácticas. Nadie estaba pensando en si los niños tendrían que comer mañana. Solo pensaban en el drama, en la víctima y en la vergüenza social. Entonces, como un mecanismo de reloj suizo, las tres cabezas se giraron hacia mí al mismo tiempo. Sus ojos se clavaron en mí. Lidia, dijo mi madre, secándose las lágrimas falsas con un pañuelo de encaje. Tú eres la contadora. Tú sabes de dinero, de leyes, de bancos. Tienes que arreglar esto. Yo. Pregunté, sintiendo un peso físico enorme caer sobre mis hombros, aplastándome. Claro, tú, insistió mi padre, con voz autoritaria. Tu hermana no puede pensar en números ahora. Está destrozada, mírale la cara. Revisa los papeles, busca un abogado tiburón, paga lo que haya que pagar para que no les corten la luz mañana. Tienes ahorros, ¿verdad? Siempre has sido la tacaña de la familia. Papá, esto es un delito. Esteban robó dinero conyugal. Necesitamos a la policía, no mis ahorros personales. Nada de policía. Gritó Marisol, levantando la cabeza. No quiero que salga en las noticias. No quiero que todos sepan que fui la esposa engañada. Por favor, Lidia. Hazlo por mis hijos. Hazlo por Tomás y Josué. Miré a Marisol, destruida en el suelo de mármol frío que pronto dejaría de ser suyo. Pensé en Tomás y Josué durmiendo arriba, con sus sueños de superhéroes. Sabía que si no hacía algo, esos niños sufrirían las consecuencias de la ineptitud de sus padres. Está bien, dije, y esas dos palabras sellaron mi destino financiero. Yo me encargo de lo inmediato. Pero esto no puede ser para siempre. No sabía cuán equivocada estaba. No sabía que acababa de firmar un contrato con el diablo. Los siguientes 6 meses fueron un borrón de cheques firmados, llamadas a acreedores y transferencias bancarias. Me convertí en la gerente de la crisis de mi hermana. Esteban desapareció del mapa. Se volvió un fantasma. La casa de ensueño tuvo que venderse rápidamente para pagar deudas del banco, y aún así, después de liquidar todo, no sobró casi nada. Tuve que buscarles un lugar para vivir. Encontré un apartamento decente, de 2 habitaciones, en un barrio seguro pero modesto, lejos del lujo al que Marisol estaba acostumbrada. Las paredes eran finas y el papel tapiz se despegaba en las esquinas, pero era un techo. Pagué el depósito de seguridad y los primeros 6 meses de alquiler por adelantado para asegurar el contrato, ya que Marisol no tenía historial crediticio propio. Fueron $7,200 de mi bolsillo. Luego, el abogado de divorcio. Un tipo caro, pero necesario si queríamos encontrar a Esteban algún día. Otros $5,500. Yo no soy millonaria. Gano bien, sí, pero esos eran los ahorros sagrados para la entrada de mi propia casa. Llevaba 5 años guardando cada centavo, llevando almuerzo al trabajo, privándome de vacaciones, conduciendo un auto viejo, todo para comprar mi propio espacio, mi refugio. Y en un abrir y cerrar de ojos, la mitad de ese dinero se esfumó para salvar a mi hermana. Un sábado por la tarde, fui a llevarles la compra semanal. Había gastado $300 en comida saludable, frutas frescas, verduras, carne de buena calidad, leche para los niños. Cuando llegué al edificio de apartamentos, vi bolsas de basura en el pasillo, esperando ser bajadas. Una de ellas estaba abierta. Dentro, vi cajas de pizza de una cadena gourmet cara y, lo que más me hirvió la sangre, bolsas de una boutique de ropa exclusiva del centro comercial. Entré al apartamento usando mi llave. Marisol estaba en el sofá, viendo una telenovela. Llevaba una blusa nueva de seda color esmeralda que brillaba con la luz de la tarde. Hola, Lidia. Deja las bolsas en la cocina, porfa, dijo sin mirarme, sus ojos pegados a la pantalla. Marisol, ¿qué es esa ropa nueva? Pregunté, mi voz temblando ligeramente mientras dejaba las bolsas pesadas sobre la encimera. Ah, eso. Necesitaba algo para levantarme el ánimo. Estoy muy deprimida, ¿sabes? El terapeuta dice que debo cuidar mi autoestima. Ir de compras es mi pequeña terapia.
¿Terapia? Sentí el calor subir por mi cuello, una mezcla de ira e incredulidad. Marisol, pagué tu alquiler por 6 meses. Pagué a tu abogado. Te traigo comida porque dices que no tienes dinero ni para leche. ¿Y te gastas lo poco que te da mamá de su pensión en ropa de seda? Ella se giró, ofendida, como si yo la hubiera insultado gravemente. ¿Me estás echando en cara tu ayuda? Eres increíble, Lidia. Tienes tanto dinero sentado en el banco sin hacer nada y te duele que tu hermana se compre una blusa para no sentirse como una basura abandonada. No es eso. Es que yo trabajo duro por ese dinero. Y tú, yo soy madre. Gritó, interrumpiéndome. Mi trabajo es criar a estos niños que su padre abandonó. Tú no tienes hijos, Lidia. No tienes a nadie. Tu dinero no sirve para nada más que para acumular polvo digital. No entiendes lo que es sacrificar tu vida por otros. Salí de ahí temblando de rabia. Quería gritarle, quería sacudirla. Pero no dejé de pagar. Por los niños. Siempre por los niños. Me dije a mí misma que era temporal, que ella reaccionaría. Me mentí. Pasaron 2 meses más. Mi cuenta de ahorros estaba sangrando, pero al menos la situación parecía estable. Marisol seguía sin buscar trabajo, alegando que no estaba lista emocionalmente. Entonces llegó la llamada del miércoles. Era mi madre. Su voz sonaba diferente, dulce, casi musical, empalagosa como miel rancia. Un tono que solía usar cuando quería presumir con sus amigas del club o cuando quería pedirme un favor muy grande. Lidia, mi amor. Tienes que venir a cenar esta noche. Tu padre está haciendo su famoso asado a la parrilla. Mamá, es miércoles. Mañana trabajo temprano y tengo una auditoría importante. Por favor, hija. No seas aguafiestas. Tenemos noticias maravillosas. Las mejores noticias en años. Es una sorpresa para tu hermana y los niños, pero queremos que tú estés ahí. Somos una familia, después de todo, y las familias celebran juntas. Esa frase. Somos una familia. Siempre la usaban como un arma para obligarme o como un escudo para protegerse, dependiendo de lo que necesitaran en el momento. ¿Esteban apareció? ¿Va a pagar la pensión? Pregunté esperanzada, pensando que tal vez mi carga financiera terminaría. Mejor, mucho mejor. Solo ven. A las 7 de la tarde en punto. No faltes, es importante. Colgó antes de que pudiera decir que no. Sentí un nudo en el estómago. Mi instinto, afinado por años de decepciones, me gritaba que no fuera. Pero la curiosidad, y esa estúpida, pequeña e infantil esperanza de que quizás, solo quizás, mis padres habían resuelto algo por sí mismos y me liberarían de la carga, me hizo subir al coche. Llegué puntual. La casa olía increíble, a carne asada, carbón y especias. Mi padre me recibió con un abrazo, algo inaudito en un día cualquiera. Llegó la mujer trabajadora. Dijo, dándome palmadas en la espalda con una jovialidad forzada. Pasa, pasa. Marisol ya estaba ahí, sentada en la mesa. Llevaba un vestido bonito y estaba maquillada, pero sus ojos evitaban los míos. Parecía nerviosa, jugueteando con la servilleta. Tomás y Josué estaban viendo televisión en la sala, riendo. Siéntate, siéntate, insistió mi madre, sirviéndome una copa de vino caro, una botella que guardaban para ocasiones especiales. Hoy celebramos el futuro. Comimos. La carne estaba deliciosa, tierna y jugosa, pero yo apenas podía tragar. Hablaban del clima, de los vecinos, de chismes locales. Esperaban el momento. La tensión debajo de la mesa era palpable. Finalmente, cuando se retiraron los platos y sirvieron el café, mi padre se aclaró la garganta ruidosamente. Se puso de pie, como si fuera a dar un discurso presidencial. Bueno familia, dijo, sonriendo ampliamente. Sabemos que este año ha sido un infierno para nuestra querida Marisol. Pero nosotros, como padres responsables, no podemos ver a nuestros nietos viviendo en ese apartamento tan pequeño y deprimente.
No es digno de nuestra sangre. Sacó una carpeta color manila abultada de debajo de la mesa y la puso en el centro, sobre el mantel bordado. Así que hemos tomado medidas drásticas. Mi padre abrió la carpeta con teatralidad. Dentro había fotos impresas a color de una casa. No era una mansión como la anterior, pero era una casa preciosa. 2 pisos, fachada de piedra, jardín grande con un roble viejo, 3 habitaciones amplias, ubicada en un barrio residencial muy bueno, cerca de colegios privados. ¡Sorpresa!, gritó mi madre, aplaudiendo con sus manos llenas de anillos. Es para ti, Marisol. Una casa digna para que mis nietos crezcan felices y seguros, lejos de la chusma de los apartamentos. Marisol se cubrió la boca con las manos, fingiendo sorpresa, aunque sus ojos delataban que ya lo sabía. Probablemente habían ido a verla juntos sin decirme. Mamá, papá. Es hermosa. Es perfecta. Lloró Marisol, abrazando las fotos. Yo me quedé helada en mi silla. El vino se me agrió en el estómago. ¿Compraron una casa?, pregunté, mi voz sonando extraña en mis propios oídos, incrédula. ¿Cómo? Papá, tú estás jubilado hace 5 años. Mamá no trabaja. ¿Cómo consiguieron un préstamo para una casa de, miré el papel de la inmobiliaria que asomaba, $450,000? Mi padre sonrió, pero era una sonrisa tensa, la sonrisa de un jugador de póker que está a punto de hacer un farol. Ahí es donde entra la estrategia familiar, hija. Verás, nosotros dimos todos nuestros ahorros de jubilación y vendimos unas acciones antiguas para el pago inicial. $90,000 en efectivo. Limpiamos nuestras cuentas. Es un sacrificio enorme, nos quedamos casi sin nada, pero por la familia lo hacemos todo. ¿Y el resto?, pregunté, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. $90,000. Se habían gastado su red de seguridad. Mi padre deslizó la carpeta hacia mí a través de la mesa de madera pulida. El sonido del papel arrastrándose fue como un silbido de serpiente. El banco dice que, por nuestra edad avanzada, no somos sujetos de crédito para una hipoteca a 30 años. El riesgo es muy alto. Y Marisol, bueno, no tiene ingresos demostrables. Así que, necesitamos un titular solvente para la hipoteca. Miré el documento bancario que estaba encima. En la línea de prestatario principal, habían escrito mi nombre con lápiz, esperando ser formalizado. ¿Quieren que yo firme la hipoteca? Mi voz salió como un susurro estrangulado. No solo firmar, hija, intervino mi madre dulcemente, poniendo su mano sobre la mía. Su tacto se sentía frío. Tú tienes un sueldo excelente. Tú puedes pagar las mensualidades sin problema. Son solo $2,800 al mes. Marisol no puede trabajar ahora, tiene que cuidar a los niños para que superen el trauma del divorcio. Necesitan a su madre presente 24/7. El silencio en la habitación era absoluto. Escuchaba el reloj de pared haciendo tic-tac, marcando los segundos de mi vida que querían robarme. Déjenme entender, dije lentamente, sintiendo cómo la sangre me hervía en las venas, subiendo desde mis pies hasta mi cabeza. Ustedes gastaron sus ahorros de vejez en la entrada sin consultarme. Y ahora quieren que yo me endeude por 30 años, pagando una casa que no es mía, donde no voy a vivir, para que mi hermana de 35 años no tenga que trabajar nunca más. Es para tus sobrinos, dijo Marisol, con voz temblorosa pero manipuladora. ¿No los quieres? ¿Vas a dejar que vivan en la miseria? Claro que los quiero. Grité, golpeando la mesa tan fuerte que las copas tintinearon. Los niños en la sala saltaron del susto y bajaron el volumen de la tele. Pero esto es una locura. Es suicidio financiero. Yo estoy ahorrando para mi propia casa. Si firmo esto, mi capacidad de crédito quedará bloqueada. Nunca podré comprar nada para mí. Seré una inquilina por el resto de mi vida pagando el castillo de mi hermana. Tú vives sola en un apartamento lindo, dijo mi padre, poniéndose serio, su cara enrojeciendo. No necesitas una casa grande. Tu hermana sí. Ella tiene una familia.
Ella cumplió con la sociedad. Tú no. Esas palabras. Tú no. Como si yo no fuera una persona completa. Como si mi soltería me convirtiera en un ciudadano de segunda clase, útil solo para financiar a los que se reprodujeron. Me puse de pie tan rápido que la silla cayó hacia atrás con un estruendo seco contra el suelo. No, dije. Una palabra simple, pero pesada como el plomo. La sonrisa de mi madre desapareció instantáneamente, reemplazada por una máscara de furia. ¿Cómo que no? Siseó. Ya dimos el dinero de la entrada. Ya firmamos el compromiso de compraventa. Si no conseguimos la hipoteca esta semana, perdemos los $90,000. Son nuestros ahorros de toda la vida, Lidia. Nos quedaremos sin nada. Ese no es mi problema. Grité, mi voz rompiéndose. Ustedes hicieron eso a mis espaldas. Asumieron que yo iba a decir que sí como una estúpida. Asumieron que soy su banco personal. Que soy su plan de retiro y su aseguradora. Eres un egoísta. Chilló mi madre, levantándose también, con los ojos desorbitados. Nosotros te dimos todo. Te pagamos la universidad. Te dimos un techo. ¿Y así nos pagas? ¿Dejando a tu hermana en la calle y a tus padres en la ruina? Marisol no está en la calle. Repliqué, señalándola. Ella seguía sentada, llorando silenciosamente. Le pago el alquiler de un apartamento decente. Ella puede trabajar. Yo trabajaba de camarera mientras estudiaba ingeniería financiera. Ella puede hacer algo. Miré a Marisol. Ella no me miró. No me defendió. Solo esperaba a ver si mis padres lograban quebrarme, como siempre lo hacían. Lidia, por favor, dijo mi padre, cambiando de táctica a una voz de decepción profunda, la voz que usaba cuando yo sacaba una B en la escuela. No nos hagas esto. Eres la madrina de Josué. Tienes una responsabilidad moral ante Dios. Tienes dinero de sobra. Vimos tu nuevo coche en la entrada. Es un Toyota de hace 3 años, papá. Grité, incrédula ante su desconexión con la realidad. Y lo pagué yo, con mi dinero. Tomé mi bolso. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sujetar la correa. Sentía que me faltaba el aire, que las paredes de esa casa se cerraban sobre mí. No voy a firmar. No voy a pagar esa casa. Y si pierden el depósito, es culpa de su irresponsabilidad y su arrogancia, no de mi egoísmo. Caminé hacia la puerta, mis pasos resonando en el pasillo donde colgaban las fotos de todos menos de mí. Si cruzas esa puerta, te olvidas de que tienes familia. Gritó mi madre desde el comedor. Su voz ya no era dulce, era puro veneno destilado. Maldita sea la hora en que te volviste tan ambiciosa. El dinero te pudrió el alma, Lidia. Te vas a morir sola con tus billetes. Abrí la puerta y salí al aire fresco de la noche. Escuchaba los gritos de mi madre y el llanto asustado de los niños detrás de mí. Subí a mi coche, puse los seguros inmediatamente y arranqué, dejando marcas de neumáticos en el asfalto. Conduje 10 minutos hasta un estacionamiento vacío de un supermercado 24 horas. Apagué el motor. Todo estaba oscuro y silencioso. Y entonces, grité. Grité hasta que me dolió la garganta. Grité por los años de ser la segunda. Grité por la injusticia. Lloré de rabia, de culpa, de dolor visceral. Pero no di la vuelta. Esa noche, por primera vez en mi vida, me elegí a mí misma. Hola a todos. Gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando esta historia y sientes la frustración de Lidia, por favor dale like al video ahora mismo. Suscríbete al canal para no perderte el desenlace y comenta abajo el nombre de tu ciudad. Queremos saber desde dónde nos escuchan. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias. Pensé que lo peor había pasado esa noche, que el clímax dramático había terminado con mi salida. Qué ingenua fui. La cena fue solo la declaración de guerra, la batalla real apenas comenzaba. Al día siguiente, mi teléfono se convirtió en una zona de guerra digital. Empezó temprano,
antes de que saliera el sol, con mensajes de texto de mi madre. Eran largos párrafos, bloques de texto sin puntuación, llenos de emojis de corazones rotos, manos rezando y citas bíblicas sacadas de contexto, diciéndome que oraba para que Dios ablandara mi corazón de piedra y me quitara la avaricia. Luego, enviaron a los monos voladores. Así llamo yo a los familiares que mis padres reclutaron para atacarme, como la bruja del mago de Oz. Mi tía Berenice, la hermana mayor de mi madre y la persona más chismosa del hemisferio norte, publicó un estado en Facebook. No me etiquetó directamente, por supuesto, porque eso sería demasiado valiente, pero no hacía falta. Todos sabían de quién hablaba. El post decía, qué tristeza inmensa siente una madre cuando los hijos se olvidan de quien les limpió el trasero y les dio la vida. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Hay personas que prefieren ver su cuenta bancaria llena mientras sus propios sobrinos sufren necesidad. Dios todo lo ve y el karma llega. Debajo del post, vi cómo se acumulaban los comentarios y los me gusta. Mis primos, vecinos de la infancia, gente que no me había hablado en 10 años, todos opinaban. ¡Qué horror, Berenice! Oraciones para tu hermana. La gente hoy en día no tiene valores, solo aman el dinero. Pobre Marisol, tan buena madre, no se merece esto. Leí cada comentario como si me estuvieran clavando alfileres. Bloqueé a la tía Berenice. Bloqueé a mis primos. Bloqueé a mis tíos. Pero lo que más me dolió, lo que realmente me rompió, fue un mensaje de voz que recibí 2 días después en WhatsApp. Era de Tomás, mi sobrino de 7 años. Le di play con el corazón en la garganta. Hola tía Lidia, su vocecita temblaba, y se escuchaba un susurro de fondo, una voz adulta susurrando instrucciones, como si alguien le estuviera dictando un guión. Mami dice que no nos quieres y por eso no podemos tener la casa con el patio grande para el perro. Mami llora mucho. Por favor tía, yo quiero jugar en el patio. Prometo portarme bien y hacer mi tarea. ¿Ya no nos quieres? Se me cayó el teléfono de la mano sobre el escritorio de mi oficina. Usar a un niño de 7 años, a mi ahijado, como arma de manipulación psicológica. Eso cruzó una línea de la que no hay retorno. Eso no es desesperación, eso es maldad. No contesté. No podía. Si hablaba, iba a vomitar fuego. Borré el mensaje, pero la voz de Tomás se quedó grabada en mi cerebro. Una semana después, cometí el error de salir de mi refugio para ir al supermercado local un domingo por la mañana. Pensé que si iba temprano evitaría ver a alguien conocido. Estaba en el pasillo de los lácteos, eligiendo un yogur griego, intentando encontrar normalidad en la rutina, cuando sentí un carrito de metal chocar agresivamente contra mis talones. Uy, perdón. No te vi, dijo una voz chillona y sarcástica. Me giré, sobándome el tobillo. Era mi prima Claudia, la hija de la tía Berenice. Iba con 2 amigas que yo no conocía. Claudia siempre me había tenido envidia, desde que éramos niñas y yo sacaba mejores notas. Ah, eres tú, dijo Claudia, cambiando su expresión de falsa disculpa a una mueca de asco. Miren chicas, ella es la prima millonaria de la que les hablé el otro día. La famosa Lidia. La que dejó a sus padres ancianos en la ruina total. Sentí que la cara me ardía. La gente en el pasillo empezó a mirar, atraída por el tono elevado de voz. Claudia, no sabes de lo que hablas. Déjame en paz, dije, intentando alejarme hacia los quesos. Ella me bloqueó el paso con su carrito, acorralándome contra la nevera de las leches. ¿Qué no sé? Mi tía Rocío está enferma de los nervios, en cama, por tu culpa. Perdieron $90,000 ayer porque tú te echaste para atrás en el último minuto por capricho. Son ancianos, Lidia. Son tu sangre. ¿Cómo duermes por la noche sabiendo lo que hiciste? Respiré hondo. Miré a Claudia a los ojos, notando su bolso de diseñador, probablemente falso, y su manicura perfecta. Duermo muy bien, gracias. En mi propia cama, en mi propia casa que yo pago. Y si tanto te preocupan mis padres y mi hermana, ¿por qué no pagas tú la hipoteca? Tú y tu marido acaban de volver de un viaje por Europa, ¿no?
Vi las fotos en Instagram. Claudia se puso roja como un tomate. Eso es diferente. Es nuestro dinero. Trabajamos para ello. Exacto, dije, acercándome un paso, invadiendo su espacio personal. Es tu dinero. Y el mío es mío. No eres caritativa, Claudia, solo eres chismosa. Dile a tu madre que deje de publicar estupideces sobre mí o la voy a demandar por difamación y calumnias. Y créeme, tengo el dinero para pagar mejores abogados que ella. Empujé su carrito a un lado con fuerza y me fui, dejando mi cesta de compra allí mismo. Salí del supermercado temblando, con el corazón a mil, pero también sentí una pequeña chispa de poder. Ya no iba a bajar la cabeza. Ya no iba a pedir perdón por existir. Pasaron 2 meses. El silencio se instaló lentamente. Mis padres perdieron el depósito de la casa, los $90,000 se esfumaron como humo, tal como habían amenazado. Marisol y los niños se quedaron en el apartamento que yo les había conseguido, aunque dejé de pagar el alquiler después del 6.º mes. Tuve que cortar el grifo financiero para protegerme, no podía seguir financiando a quienes me atacaban. Empecé a salir con alguien. Felipe. Un compañero de trabajo del departamento de IT. Un hombre tranquilo, con gafas y una risa fácil, que escuchaba más de lo que hablaba y que me hacía reír con chistes malos sobre hojas de cálculo. Le conté todo en nuestra tercera cita. Esperaba que saliera corriendo al saber el drama de mi familia. Pero él no me juzgó. Me tomó la mano sobre la mesa del restaurante. Lidia, me dijo, mirándome a los ojos. Lo que te hicieron fue un intento de robo emocional y financiero. No eres mala hija. Eres una sobreviviente de un sistema familiar tóxico. Esas palabras fueron mi bálsamo. La vida empezaba a tener color de nuevo. Compré pintura amarilla y pasé un fin de semana pintando mi cocina con Felipe. Siempre quise una cocina amarilla, alegre, luminosa. Pensé que la tormenta había pasado, que mis padres habían aceptado su derrota y estaban lamiéndose las heridas lejos de mí. Qué equivocada estaba. La calma no era el final, era el ojo del huracán. Un sábado por la mañana, un día soleado y perfecto, sonó el timbre de mi puerta. Eran las 9. Felipe estaba haciendo café en la cocina amarilla, tarareando una canción. Abrí la puerta, esperando ver al cartero con algún paquete de Amazon. Un hombre desconocido, alto, con uniforme de una empresa de mensajería legal y cara de aburrimiento, estaba de pie en mi felpudo. ¿Señorita Lidia Morales?, preguntó, consultando una tableta electrónica. Soy yo. Me extendió un sobre grueso, pesado y sellado con cinta roja. Ha sido usted notificada legalmente. Que tenga buen día. Me entregó el sobre y se dio la vuelta sin esperar respuesta. Cerré la puerta con el corazón latiendo a 1000 por hora, golpeando contra mis costillas. Notificada. Esa palabra solo significa una cosa en el mundo adulto. Felipe salió de la cocina con 2 tazas humeantes. ¿Quién era?, preguntó, viendo mi cara pálida. No lo sé, susurré. Fui a la mesa de la cocina. Mis manos temblaban tanto que casi rompo el papel de adentro al intentar abrirlo. Era una demanda civil formal. Papel legal, sellos de la corte, lenguaje jurídico denso. Demandantes, Gustavo Morales y Rocío Vega. Demandada, Lidia Morales. Asunto, reembolso de gastos de crianza, manutención y daños y perjuicios. Mis ojos bajaron rápidamente hasta el final de la primera página, donde estaba la cifra total exigida en negrita. Cantidad solicitada, 350.000 pesos. Se me cayó la taza de café. Se rompió en el suelo, manchando las baldosas nuevas, pero ni siquiera me moví. ¿Qué es esto?, preguntó Felipe, dejando su taza y corriendo a mi lado. Recogió los papeles del suelo. Me han demandado, susurré, mi voz sonando como si viniera de muy lejos. Mis padres me han demandado por nacer. Me han demandado por estar viva. Leí el documento con más detalle. No era solo una demanda genérica. Había un anexo de 20 páginas.
Una lista detallada, ítem por ítem, escrita con una meticulosidad psicótica, de todo lo que supuestamente habían gastado en mí desde el año 1991. Era grotesco. Era ridículo. Era doloroso. Leí en voz alta, entre risas histéricas y sollozos. Fórmula láctea y pañales, 1991 a 1993, 4.500 pesos. Me cobraban por no controlar mis esfínteres de bebé. Ropa escolar y uniformes, primaria, 8.000 pesos. Clases de ballet 1996, 600 pesos. Odiaba el ballet, fui 2 meses y lloré en cada clase porque la maestra me gritaba, pero mi madre quería una bailarina. Tratamiento de ortodoncia 2004, 3.500 pesos. Me cobraban por mis dientes rectos. Alojamiento y comida, 18 años a precio de mercado, 200.000 pesos. Habían calculado un alquiler mensual por mi habitación de niña. Viaje a Disneylandia, cumpleaños 10, 5.000 pesos. Recuerdo ese viaje a Disney. Me perdí en el parque y mis padres tardaron 2 horas en buscarme porque estaban haciendo cola para que Marisol se tomara una foto con Cenicienta. Yo pasé mi cumpleaños llorando en la oficina de seguridad. Y ahora me cobraban la entrada. Pero el ítem final, el último de la lista, fue el que me hizo sentir que vivía en una realidad alternativa: daños emocionales por abandono filial y pérdida de oportunidad de inversión inmobiliaria, 90.000 pesos. Querían que yo pagara la casa que no firmé. Habían disfrazado los $90,000 que perdieron del depósito como daños emocionales. Esto es una locura, dijo Felipe, leyendo por encima de mi hombro, con los ojos abiertos de par en par. Ningún juez va a aceptar esto, Lidia. Es ilegal. Los padres tienen la obligación legal de mantener a sus hijos menores. No es un préstamo bancario. No firmaste un contrato al nacer. Lo sé, dije, sintiendo cómo la risa se convertía en llanto amargo. Legalmente no tiene pies ni cabeza. Pero no quieren ganar el juicio, Felipe. Saben que perderán. Lo que quieren es asustarme. Quieren que me rinda, que me aterrorice la idea de ir a la corte y les ofrezca un cheque para que retiren la demanda. Quieren humillarme públicamente. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Miré mi cocina amarilla a medio pintar, mi refugio. Miré a Felipe, que me miraba con preocupación y amor. Pues se equivocaron de hija, dije, y mi voz sonó firme por primera vez en semanas. No voy a darles ni un centavo. No voy a negociar con terroristas emocionales. Voy a la guerra. Y voy a quemar sus naves. Antes de buscar abogado, hice algo que debía hacer hace años. Fui a la fuente original. Fui a ver a mis abuelos maternos, los padres de mi madre. El abuelo Pascual y la abuela Inés. Vivían en una casa vieja pero inmaculada en el otro lado de la ciudad. Siempre pensé que ellos también preferían a Marisol, porque Marisol era la que les llevaba a los bisnietos, así que los visitaba poco. Me sentía culpable por ello mientras conducía hacia allá. Cuando llegué, me recibieron con sorpresa pero con cariño. Les serví café y puse la demanda sobre la mesa de hule de su cocina. Abuelos, tengo que mostrarles algo. Mis padres me están demandando. El abuelo Pascual, un hombre de 80 años con manos grandes y curtidas por el trabajo de campo, se puso sus gafas bifocales. Leyó la primera página. Su cara se puso roja de furia. Las venas de su cuello se hincharon. Esa mujer está loca. Gritó, golpeando la mesa con el puño tan fuerte que las tazas saltaron. Mi hija ha perdido la cabeza por completo. Esto es una vergüenza para la familia. La abuela Inés, más tranquila pero igual de impactada, tomó los papeles y leyó el anexo de gastos. Se detuvo en un punto específico, frunciendo el ceño. ¿Gastos universitarios? Leyó la abuela en voz alta. Aquí dice que piden $40,000 por tu universidad privada. Dice que ellos lo pagaron con inmensos sacrificios personales. Sí, abuela. Ellos siempre me dijeron que fue un sacrificio enorme.
Por eso trabajé de camarera los fines de semana y en vacaciones, para ayudar con mis libros y mi transporte, porque ellos decían que la matrícula los dejaba sin comer. La abuela Inés levantó la vista. Sus ojos, nublados por la edad, se llenaron de lágrimas. Lidia, nosotros pagamos tu universidad. El mundo se detuvo por un segundo. El reloj de la cocina dejó de sonar. ¿Qué? Pregunté, sin entender. Tu abuelo y yo. Vendimos un terreno en el pueblo cuando te graduaste de la preparatoria con honores. Le dábamos a tu madre, a Rocío, $5,000 cada semestre en efectivo. En un sobre. Ella nos pidió que fuera en efectivo para no tener problemas de impuestos. Nos dijo que te lo entregaba para la matrícula. Nos dijo que tú sabías que era regalo nuestro pero que te daba vergüenza agradecernos. Sentí un frío helado en el pecho, un frío que calaba hasta los huesos. Mis padres no solo no pagaron mi universidad, se robaron el mérito, me hicieron sentir culpable, me hicieron trabajar doble turno creyendo que éramos pobres, y probablemente se gastaron ese dinero en ellos mismos o en Marisol. Y ahora me estaban demandando por ese mismo dinero que robaron. Malditos sean, susurró el abuelo Pascual, una lágrima corriendo por su mejilla. Robarle a sus propios padres y a su hija. Esto se acabó. Inés, busca la caja fuerte. Vamos a darle a la niña los recibos del banco de esos retiros. Tengo guardado cada comprobante desde 1980. Con la verdad en la mano y los recibos de mis abuelos en una carpeta segura, contraté a la doctora Mireya Sánchez. Era una abogada recomendada por uno de los socios de la firma donde trabajo. Es un tiburón con pintalabios, me dijeron. Y era verdad. Mireya era una mujer de 50 años, elegante, con el pelo corto y una mirada que podría cortar acero. Me recibió en su oficina de cristal con vistas a la ciudad. Revisó la demanda, riéndose por lo bajo en algunas partes, y luego estudió los documentos de mis abuelos con seriedad. Lidia, dijo, quitándose las gafas, legalmente, esta demanda es basura. En este país, criar a un hijo es una obligación legal, no un contrato comercial recuperable. No existe el reembolso por crianza a menos que haya un contrato firmado cuando eras adulta, y aún así sería difícil de sostener. Entonces, ¿ganamos fácil? Pregunté, sintiendo un poco de alivio. Ganaríamos fácil solo con la ley. El juez la desestimaría en 5 minutos. Pero, Mireya se inclinó hacia adelante, ellos te están atacando moralmente. Han hecho esto público al hablar con tu familia. Quieren avergonzarte. Si solo ganamos por tecnicismos, ellos seguirán diciendo que eres una ingrata que se salvó por un tecnicismo legal. ¿Qué sugieres? No vamos a buscar un acuerdo. No vamos a pedir que la desestimen en silencio. Vamos a juicio. Y vamos a exponer cada mentira. Vamos a destruirlos con sus propias pruebas. Quiero que el juez vea quiénes son realmente. Mireya me miró seriamente. Necesito que hagas una auditoría forense de tu propia vida. Busca todo. Cada centavo que les hayas transferido desde que cumpliste 18 años. Regalos, ayudas, pagos de facturas, cenas, viajes. Todo. Vamos a demostrar quién ha mantenido a quién en realidad. Esa semana fue un infierno emocional. Felipe y yo nos sentamos cada noche con mi laptop, descargando 10 años de extractos bancarios, revisando correos electrónicos antiguos y chats de WhatsApp. Hice lo que mejor sé hacer, una hoja de cálculo gigante. Empecé a sumar. Cada línea era un recuerdo, y cada recuerdo dolía. Agosto de 2015, 1.200 pesos para arreglar el techo de su casa después de una tormenta. Recuerdo que papá dijo que el seguro no cubría y lloró por teléfono. Febrero de 2016, 3.000 pesos cuando papá tuvo el problema con el coche, un choque que nunca explicó bien, probablemente conducía ebrio. 2017 completo, 500 pesos mensuales durante 12 meses porque mamá decía que la inflación está muy alta y no nos alcanza para la carne.
Noviembre 2018, 5.000 pesos para la operación de cataratas de mamá en una clínica privada, porque no quería esperar a la seguridad social. Enero de 2020, 2.000 pesos para el viaje de aniversario de bodas de ellos a Cancún, porque Marisol no puso nada, solo les regaló una tarjeta hecha a mano. 2023, los 12.700 pesos que gasté en Marisol tras el divorcio, alquiler, abogado, comida. Línea tras línea. Transferencia tras transferencia. Ayuda para luz. Regalo Día de la Madre. Supermercado. Al final, la suma total que yo había transferido directamente a mi familia en la última década ascendía a $48.500, casi $50.000. Podría haber pagado la mitad de mi hipoteca con eso. Podría haber viajado por el mundo. Y ellos me demandaban a mí diciendo que yo nunca aportaba nada. Ver los números en blanco y negro me quitó la culpa de golpe. Fue como despertar de un trance. Me di cuenta de que no era una mala hija. Había sido una hija excelente, demasiado generosa, una vaca lechera financiera. Ellos eran un pozo sin fondo. El día del juicio llegó 3 meses después. La sala del tribunal era fría, con paredes de madera oscura y un olor a cera de pisos y ansiedad. Mis padres estaban sentados a la izquierda con un abogado que parecía sacado de un anuncio de televisión barato, un hombre con un traje brillante y demasiado gel en el pelo. Marisol estaba con ellos, sentada un poco atrás, mirando sus zapatos, encogida. Yo me senté a la derecha con la doctora Mireya, que lucía impecable y peligrosa. Detrás de mí, en la banca del público, estaban Felipe, sujetando mi mano antes de empezar, y mis abuelos, Pascual e Inés, vestidos con sus mejores ropas de domingo, con rostros de piedra. El juez entró. Era un hombre mayor, con cabello gris, gafas gruesas y cara de pocos amigos. Se llamaba Juez Cárdenas. Tenía fama de ser duro pero justo. Caso 405, Morales contra Morales, anunció el alguacil. Señor Morales, dijo el juez, dirigiéndose a mi padre después de los trámites iniciales, explíqueme en sus propias palabras por qué cree que este tribunal debe ordenar a su hija que le pague $350.000. Mi padre subió al estrado. Llevaba un traje viejo que le quedaba grande, claramente una táctica para parecer frágil, pobre y necesitado. Su señoría, empezó mi padre, con voz temblorosa, actuando el papel de su vida. Nosotros somos gente humilde, gente de trabajo. Invertimos todo, absolutamente todo, en Lidia. Nos quitamos el pan de la boca. Ella nos prometió, hizo una pausa dramática para secarse una lágrima falsa con un pañuelo sucio, ella nos prometió verbalmente muchas veces, ante Dios, que cuando fuera profesional y rica, nos devolvería el sacrificio y cuidaría de nosotros. Es un contrato de honor. Ahora ella vive en el lujo, viaja, gasta, y nosotros apenas comemos. Nos ha abandonado. ¿En el lujo? Preguntó el juez, levantando una ceja escéptica, mirando mis documentos financieros. Tiene un apartamento sola, señoría. Un coche. Y se niega a ayudar a su hermana y sobrinos que están prácticamente en la calle por culpa de un mal hombre. Es una ingrata que ha olvidado sus raíces. Apreté los puños bajo la mesa hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Quería gritarle y mentiroso. Mireya puso su mano sobre mi brazo para calmarme. Tranquila, susurró ella. Déjalo hablar. Cuanto más alto suba, más dura será la caída. Su turno. La doctora Mireya se levantó. No caminó, se deslizó por la sala como un depredador. Señor Gustavo, usted ha declarado bajo juramento que pagaron la educación universitaria de mi cliente en su totalidad, ¿correcto? Sí, cada centavo. Fue muy duro. Tuvimos que hipotecar cosas, vender joyas. Interesante. Llamo al estrado a la señora Inés Vega. Un murmullo recorrió la sala. Mi madre, Rocío, se giró bruscamente en su asiento y vio a su propia madre, apoyada en un bastón, caminando hacia el estrado. La cara de Rocío palideció hasta volverse gris. La abuela Inés juró decir la verdad sobre la Biblia. Señora Inés,
Preguntó Mireya con suavidad. ¿Quién pagó la matrícula universitaria de Lidia? Mi esposo y yo, dijo Inés con voz firme, resonando en la sala. Vendimos tierras. Le entregamos a mi hija Rocío $5,000 cada 6 meses durante 4 años. En efectivo. Ella nos pidió el dinero. Nos dijo que era para Lidia. Mireya presentó los recibos de retiro bancario de la cuenta de los abuelos, viejos papeles amarillentos pero legibles, cuyas fechas coincidían perfectamente, mes a mes, con las fechas de matrícula de mi universidad. Mentira. Gritó mi madre desde su asiento, perdiendo el control. Está senil. No sabe lo que dice. Silencio. Ordenó el juez, golpeando el mazo con fuerza. Señora Rocío, si vuelve a interrumpir o a insultar a un testigo, la expulso de mi sala y la acuso de desacato. Continúe, abogada. Mireya sonrió levemente y continuó. Señoría, no solo los demandantes se apropiaron indebidamente del dinero destinado a la educación de mi clienta, haciéndola trabajar innecesariamente, sino que aquí presento evidencia documental de que la señorita Lidia Morales ha transferido casi $50,000 a sus padres en la última década en concepto de ayudas varias. Entregó el paquete grueso de mis extractos bancarios al juez, con las partes importantes resaltadas en amarillo neón. El juez Cárdenas los revisó en silencio. Pasaba las páginas lentamente. Su rostro se oscurecía con cada página. Miraba los montos, miraba las fechas, miraba a mi padre que sudaba en el estrado. El juez dejó los papeles sobre su escritorio con un golpe seco. Se quitó las gafas y se frotó los ojos con cansancio. Luego miró fijamente a mis padres con una expresión de puro disgusto. Nunca en mis 20 años de carrera en la corte de familia había visto un caso tan descarado y manipulador, dijo el juez, su voz baja pero peligrosa. Luego, su mirada se posó en Marisol, que intentaba hacerse invisible en su silla, encogida sobre sí misma. Señora Marisol Morales, dijo el juez. Póngase de pie, por favor. Marisol se levantó, temblando visiblemente. Señora, veo en la evidencia presentada que la demanda incluye una partida de $90,000 por pérdida de oportunidad inmobiliaria. ¿Se refiere esto a la casa que sus padres intentaron comprar para usted utilizando a su hermana como avalista? Sí, señoría, supongo, balbuceó Marisol, mirando al suelo. Dígame algo, y recuerde que está bajo juramento, continuó el juez. ¿Usted cree sinceramente que su hermana tiene la obligación legal de comprarle una casa? ¿Cree que ella le debe una vivienda? Es que, somos familia, mis hijos la necesitan, mis padres dijeron. Marisol empezó a llorar, lágrimas reales esta vez. Esa no es la pregunta. Le pregunto si usted cree que su hermana es responsable de financiar su vida adulta. Marisol miró a mamá. Rocío la miraba con ojos furiosos, inyectados en sangre, instándola telepáticamente a mentir, a seguir el plan. Luego me miró a mí. Vio mi cara cansada pero digna. Vio a los abuelos detrás de mí, apoyándome. No, susurró Marisol, su voz apenas audible. No, no lo es. Ella ya nos ayudó mucho. Mis padres me dijeron que era la única forma de tener la casa. Me dijeron que Lidia tenía que pagar. El juez asintió lentamente. Gracias por su honestidad tardía. Se giró hacia mis padres, clavándoles la mirada. Señor y señora Morales. Ustedes han utilizado este tribunal como un instrumento de extorsión contra su propia hija. La crianza de un hijo es un deber natural y legal, no una cuenta de ahorros que se cobra al vencimiento con intereses. Y demandar a la hija que los ha ayudado financieramente, mientras miman y habilitan a la hija que se niega a asumir responsabilidades de adulto, es moralmente repugnante. Golpeó el mazo con una fuerza definitiva. Caso desestimado con perjuicio. Esto significa que no pueden volver a demandar por este motivo nunca más. Además, ordeno a los demandantes pagar todos los costos legales de la demandada y las costas del tribunal. Y les sugiero encarecidamente que no vuelvan a pisar mi sala a menos que quieran ser investigados por fraude financiero contra los abuelos. Se cierra la sesión. Salimos del tribunal.
El aire de la calle nunca me había parecido tan limpio, tan dulce. Era mediodía y el sol brillaba. Mi madre intentó acercarse a los abuelos en el pasillo, llorando, jugando su última carta de víctima. Mamá, papá, tienen que entender, lo hicimos por la familia, estamos desesperados, empezó a decir Rocío, intentando tomar la mano de su madre. El abuelo Pascual levantó la mano, deteniéndola en seco, como un muro de piedra. Ni una palabra, Rocío. Nos has avergonzado hoy. Robaste nuestro dinero, nos mentiste a la cara durante años y trataste de destruir a tu propia hija por codicia. Ya no tengo hija. Sacó un sobre blanco de su chaqueta. Esta es la copia de nuestro Nuevo Testamento. Lo cambiamos ayer con el notario. La casa, los ahorros, las tierras, todo pasa a Lidia. Y hemos creado un fideicomiso blindado para la educación universitaria de Tomás y Josué, que solo Lidia podrá administrar. Tú y Gustavo no verán ni un centavo más de nosotros. Arréglense como puedan. Mi madre se quedó boquiabierta, viendo cómo sus padres se alejaban del brazo de su hija ingrata. Se quedó sin herencia, sin casa nueva y sin dignidad. Marisol se quedó atrás, sola, mirando cómo su red de seguridad se desmoronaba por completo. No me dijo nada, y yo tampoco a ella. Ya no había nada que decir. Ha pasado un año desde el juicio. Muchas cosas han cambiado, y todas para mejor. Compré mi propia casa hace 6 meses. No es una mansión pretenciosa. Es una casa pequeña, antigua, con encanto, con un patio trasero lleno de luz. He plantado tomates, albahaca y rosales que estoy aprendiendo a cuidar. Hay algo sanador en meter las manos en la tierra. Felipe se mudó conmigo hace 3 meses. Adoptamos un gato gris callejero que se llama Juez, en honor al hombre que me devolvió la vida. Juez duerme en el alféizar de la ventana de mi cocina amarilla. La relación con mis padres está muerta y enterrada. No los odio. El odio requiere energía, es un sentimiento activo, y yo prefiero usar mi energía en mis tomates y en mi pareja. Simplemente se han convertido en extraños con los que comparto algo de ADN. Son fantasmas del pasado. Mis abuelos vienen a comer los domingos. El abuelo ayuda a Felipe con la barbacoa y la abuela me enseña a tejer, aunque soy terrible en ello y nos reímos mucho. De vez en cuando, pienso en mis sobrinos. Sé por los abuelos que Marisol tuvo que ponerse a trabajar de recepcionista en una clínica dental y que viven en un apartamento pequeño. Es duro, sí. Tienen menos lujos. Pero es la vida real. Espero que algún día, cuando crezcan y entiendan la verdad, los niños me busquen. El dinero de su educación está seguro esperándolos, lejos de las garras de sus abuelos. Ayer recibí un correo electrónico. Estaba en la carpeta de spam, pero el asunto me llamó la atención, propuesta de reconciliación familiar. Era de mi padre. Lo abrí con curiosidad morbosa. Hola Lidia. Sabemos que ganaste y respetamos la ley, aunque no estemos de acuerdo con el corazón. Pero la situación económica está muy difícil. La inflación nos mata. Marisol apenas gana para comer y los niños necesitan cosas. Nos hemos enterado por tu tía que compraste una casa con habitación de invitados. Creemos que sería un gran gesto cristiano, un gesto de verdadera familia, si dejaras que Marisol y los niños vivieran contigo un tiempo. Ahorrarían alquiler y tú tendrías compañía y calor de hogar. Es hora de perdonar y olvidar. Dios nos manda a amar. Avísanos cuando pueden mudarse. Papá. Lo leí 2 veces. Antes, hace un año, esto me habría hecho llorar. Me habría hecho dudar. La culpa católica habría surgido, ¿soy mala? ¿Debería ayudar? Son mi sangre. Pero ahora veía la manipulación, los hilos del títere. No había disculpa. No había lo siento. Solo había demanda y conveniencia. Miré a Felipe jugando con el gato en la alfombra. Miré mi cocina amarilla. Respiré mi paz. Le di al botón de responder. Escribí una sola línea: cualquier contacto futuro será considerado acoso y remitido a mi abogada y a la policía.
No vuelvan a escribirme. Envié el correo. Y luego, lo borré y bloqueé la dirección para siempre. Estoy sentada en el porche de mi casa. Tengo una taza de café caliente en las manos. El sol está saliendo y baña todo de una luz dorada, cálida. Me costó 32 años, $50,000 perdidos y un juicio doloroso llegar hasta aquí. Me costó perder a la familia que me tocó por suerte biológica para encontrar a la familia que elegí por amor y respeto. A veces, en las noches silenciosas, me pregunto, ¿fui demasiado dura? ¿Podría haberles dado el dinero, haber pagado la casa y evitar todo esto? ¿Podría haber comprado su amor una vez más? Pero luego recuerdo la cara de mi madre en el tribunal, sus ojos llenos de odio, dispuesta a destruirme financieramente y emocionalmente por una casa que no era mía. Hice la respuesta. La paz no es gratis. A veces, el precio de la paz es la guerra. A veces, el precio de la cordura es decir no a las personas que se supone que debes amar incondicionalmente. Y hoy, mientras el sol ilumina mi cocina amarilla y escucho la risa de Felipe dentro de la casa, sé que cada centavo, cada lágrima y cada grito valió la pena. La cuenta está saldada. Soy libre. Y por primera vez en mi vida, la protagonista de mi historia soy yo. Y ese es el final de la historia de Lidia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hizo bien Lidia en demandar a sus padres y dejarlos fuera de su vida, o debería haber ayudado a su hermana por el bien de los niños? Es una decisión difícil. Déjame tu opinión sincera en los comentarios, los leo todos. Si te gustó esta historia de justicia, por favor dale un gran like al video y suscríbete al canal para más historias increíbles de drama familiar y karma instantáneo. Nos vemos en el próximo video.